Hola a todos y bienvenidos al canal de Sceliate. Os habla Juan y hoy vamos a seguir con... espero que este ya sea el último vídeo de la serie, donde vamos a ver, bueno, pues cómo funciona todo el tema de filtrar, aplicar filtros directamente sobre la segmentación de datos, tal como vimos en vídeos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar porque la semana pasada ya os avancé un poco lo que sería este vídeo y vamos a ello. Vamos a empezar viendo qué ocurre cuando seleccionamos desde el combo box región. Luego el resto de combos más o menos es lo mismo, cambia obviamente el segmento sobre el que aplicamos el filtro, ¿no? Pero la metodología es la misma. Entonces vamos a ver cómo, pues esto, cómo en el evento change del combo, cómo aplicamos esos filtros sobre la segmentación de datos. Así que para ello vamos a cerrar el formulario. Vamos a ir a Visual Basic. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Bien, en formularios tenemos el formulario principal y lo que vamos a ver, que ya anticipamos en el vídeo anterior, es el combo box 1, que es el de región en el evento change. Vamos a ello, vamos a ver. Lo primero vamos a poner una condición de que en caso de que el combo box fuera igual a nada, pues que no haga nada, que se salga, ¿no? Porque si no nos daría error. Con el application skin updating en false y luego en true, lo que hacemos es activar y desactivar. En este caso primero desactivamos la actualización de pantalla, luego la volvemos a activar. Esto es para evitar el parpadeo, como sabéis. Luego, fijaos, en el combo box, en el checkbox 14, que es este de aquí, en el checkbox 14, que es el de todos, porque este lo que hace es que elimina los filtros que hubiera. Esto es para un poco como para resetear, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que siempre en caso de que lo tuviéramos seleccionado de una acción anterior, bueno, pues lo que hacemos es poner el valor en false, que es desactivado. Nos aseguramos de que este checkbox, que es el que incluye todas las regiones, pues que esté desactivado. Luego, este es el que vamos a ver. Este es el que va a aplicar los filtros sobre el segmento de datos y, como os dije en el vídeo anterior, una vez que aplicamos el filtro, volvemos a llamar a los gráficos para que actualice los gráficos en el formulario, tal como os comenté. Entonces vamos a ver este procedimiento, que es este de aquí, de filtrar región. Como veis, este de aquí es el que vamos a ver. Vale. Este es el procedimiento que va a permitir aplicar un filtro en la segmentación de datos. Para ello vamos a necesitar una serie de variables, ¿no? Que las tenemos aquí. Fijaos, una que le voy a llamar SC, de Slicer Cache, que va a ser del tipo Slicer Cache, ¿no? Luego también vamos a poner el SI, que va a ser del tipo Slicer Item. ¿Vale? Estos son, digamos que son... Los slicers son esto de aquí, es la segmentación de datos. Esta segmentación de datos en VBA o en inglés es slicer, ¿no? Entonces tenemos los sliders items o slicer item, que son cada uno de los elementos que están dentro de la segmentación de datos, ¿no? Bien. Luego voy a seleccionar, a declarar otra variable que le voy a llamar mi región, que va a ser del tipo string, texto. Mi región va a ser igual a lo que haya en el combo box 1 del formulario principal. Como acabamos de ver, el valor que hayamos seleccionado aquí es el que, es el que vamos a cargar en la variable mi región. Luego, lo que voy a hacer es seleccionar la hoja
donde están las tablas dinámicas y los gráficos, que como sabéis se llama TDs. Y luego, como estos son objetos, tanto el SC como el SI son objetos, lo que hacemos es que necesitamos la palabra reservada set para iniciar esa variable, ¿no? Y en el slicer caché lo que vamos a hacer es almacenar ahí pues la segmentación de datos de la región. Y esto se hace de la siguiente manera. Le decimos que del libro activo los slicer cachés que corresponden a la segmentación de datos de la región los cargue aquí en esto. Fijaos bien que si yo aquí selecciono región, me voy aquí a segmentación, fijaos que yo le he cambiado el nombre. Bueno, y si no, por defecto os va a poner el nombre de la caché, ¿no? Que en este caso es región, lo veis aquí, región, ¿vale? Bueno, pues lo que le estoy diciendo es que me cargue en esa variable este slicer, el de región. Eso es lo que le estoy diciendo con esta instrucción, ¿vale? Luego, lo que le digo es, una vez que ya tengo cargado en la variable lo que necesito, que es la segmentación de datos de la región, lo que hago es limpiar cualquier filtro que hubiera, ¿vale? Fijaos que en el momento en que ya aquí pones el punto, te va a enseñar todas las propiedades y métodos del slicer. Bueno, pues lo primero que le voy a decir es que limpie cualquier filtro que hubiera, porque estoy aplicando un nuevo filtro, ¿verdad? Vale. Y ahora dentro de un bucle for each, lo que hago es de cada uno de los ítems, de cada uno de los elementos del slicer, voy a recorrerlos todos. Lo que le digo es que si el slicer item, el name es el nombre del slicer item, es igual a lo que tengo almacenado en la variable mi región, que es lo que he seleccionado en el combo box, bueno, pues que entonces la propiedad selected que sea igual a true, que me la active, que me lo aplique el filtro. De lo contrario, no me la apliques false. Es tan fácil como eso. Tenemos que recorrer todos los elementos de la segmentación de datos e ir buscando el que se corresponda con lo que hemos seleccionado en el combo box que está cargado en la variable mi región. Ya está, es así de fácil. Fijaos bien que luego si volvemos aquí si volvemos aquí y en el checkbox 14, fijaos que en el checkbox 14 lo que hace es un poco lo mismo que hemos visto antes, pero me va a llamar a este procedimiento que es limpiar región, ¿vale? Que es este de aquí. Acabamos de ver para que no os perdáis, y ahora cuando le dé a todos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues limpiar todos los filtros para que me muestre toda la información. Por lo tanto, la instrucción será: vuelve a seleccionar la hoja en donde tenemos las tablas, y fijaos bien, lo que antes habíamos cargado podríamos volver a declarar una variable como hemos hecho aquí arriba, etcétera, todo igual, pero bueno, en este caso podemos también hacerlo de esta forma. Si veis las dos formas de hacerlo, directamente escribimos la instrucción de ActiveWorkbook.slicer caches, decimos la segmentación de datos, en este caso de la región, y con el método clearManualFilters lo que hacemos es limpiar cualquier filtro que se haya aplicado anteriormente, ¿vale? Y de esta forma nos muestra toda la información como habéis visto en la demo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso ocurre en la aplicación, vamos a ver aquí, tanto en el combo box de 1, que es el de región, y en el limpiar todos. Bueno, luego tenemos el combo box 2, que es exactamente lo mismo, ¿vale? Y este va a llamar a este procedimiento de aquí, que es el de filtrar equipo. ¿Lo veis? Seguimos.
y es exactamente igual, es un copy-paste del de arriba. ¿Qué cambia? Bueno, pues que aquí hemos cargado antes en la variable mi región lo que había en el combo box 1 y ahora aquí en lugar de variable mi región le he puesto variable mi equipo y voy a cargar lo que haya en el combo box 2. Y ya está. Y obviamente también en lugar de seleccionar la segmentación de datos de región que hemos hecho aquí, vamos a seleccionar la de equipo. Siempre nos tenemos que fijar al seleccionar. Fijaos que este es región, el título de la segmentación de datos es región. Cuando pase a equipo, el título es equipo. Y esto es lo que tengo que tener presente. Y luego lo mismo será en escala de tiempo cuando seleccionemos el de fecha. Fijaos que tenemos la leyenda, nos referiremos a él por fecha, lo tenemos en los dos casos. Seguimos. Como veis, esto es lo mismo y luego, al igual que hemos limpiado aquí el de región, pues vamos a tener lo mismo para el de equipo, es exactamente igual. Y a esta instrucción es una llamada al procedimiento que se ejecutará desde aquí. Cuando demos a todos, cuando el checkbox, vamos a hacer doble clic, cuando el checkbox esté activado, lo que vamos a hacer es llamar a limpiar equipo. Y luego siempre, que este lo vimos la semana pasada, como llenar los gráficos, ¿vale? Bien, bueno, ahora vamos a ver el combo box del año. Aquí esto varía un poco. Aquí vamos a tener que ver unas funciones y unas fórmulas que tengo en la hoja de configuración, porque aquí vamos a trabajar con la escala de tiempo y en la escala de tiempo varía un poquito de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a ir a la hoja de configuración y aquí os explico las funciones que tengo preparadas. Vamos a ver, aquí venimos a config, la hoja de config. En el A2 aquí tengo el año y tengo también luego los 12 meses del año y luego aquí tengo unas fórmulas, ¿vale? Que lo que estoy seleccionando aquí, lo que necesitamos, es importante entender esta hoja. Fijaos que aquí tengo unas fórmulas, ¿vale? Y lo que necesito saber es el primer día del mes y el último día del mes, dependiendo también del año en el que estemos, teniendo en cuenta si hay bisiestos o no. Entonces, cuando yo haga algún cambio en el combo box de año, vendrá y me pondrá aquí el año. Y en el momento en que esto cambia, si por ejemplo ahora aquí es 2023, pues todo cambia. Todo se adapta a lo que haya. Volvemos al 2022, que es en el que estamos, y si seleccionamos esto, abrimos la fecha, la función fecha lo que nos pide es dime el año, pues el año, ¿veis? Que me dice dame el año lo tengo aquí en la celda A2, pues le digo que el año está aquí en la celda 2. Luego me dice dime qué mes es, le digo que el mes lo tengo en la B21. Y dime el día, pues el día es el 1, porque el primer día del mes es fácil, siempre es el 1, ¿vale? ¿Dónde cambia ahora? En el último día del mes. Y aquí lo que necesitamos es la función fin de mes, ¿no? Fin.mes. Es una función nativa de Excel que lo que nos pide es la fecha inicial y los meses, ¿vale? Bueno, pues la fecha inicial va a estar en C2, que es donde está el primer día del mes, y en meses tenemos que poner, bueno, pues aquí el 0 en todos los casos, le decimos que el mes es 0 y de aquí, como estáis viendo, me está capturando el primer y el último día de cada mes. Luego esto que nos hará falta para el filtro de trimestres, aquí están los 4 trimestres y también lo que le digo es de dónde va cada trimestre. Como veis, y esto lo voy capturando de la columna C y de la columna 10. Le digo que el primer trimestre empieza aquí en la C2 y acaba donde, pues en D4, que es donde acaba el trimestre. Entonces, al tener esto todo formulado con su función, pues esto también se va actualizando. Esto nos hará falta para luego para aplicar el filtro de trimestres. Bien, una vez que hemos explicado esto,
pues lo que le estoy diciendo es que lo que seleccione en el combo box del año, que me lo apunte en la hoja config que acabamos de ver en la celda A2, que es donde está el año. Bien, a partir de ahí cambiarán todas las fechas, como habéis visto. Más cosas. Lo de trimestres, igual, aquí si hacemos doble clic en trimestre, lo que vamos a hacer es, bueno, primero le decimos que si es igual a nada que se salga, luego vamos a declarar una variable que le llamamos trimestre, que va a ser del tipo string, y la vamos a iniciar con el valor que haya en el combo box 4. Y a partir de ahí lo que hacemos es llamar a este procedimiento que espera que le pasemos por parámetro el trimestre seleccionado en el combo box. Entonces, si aquí vamos a ver este procedimiento, fijaos bien, está aquí, filtrar trimestres, y fijaos que espera que le pasemos en este caso le he puesto la T de trimestre, bueno, espera que recibir una variable que es la que le hemos pasado, que es la que hemos seleccionado en el combo box. Vale, bien. Entonces, lo mismo, vamos a declarar aquí una serie de variables que vamos a necesitar para actuar sobre el filtro de la escala de tiempo. Ojo que aquí cambia un poquito lo que hemos visto en la segmentación de datos en los slicer y slicer item. Aquí es parecido, pero estamos trabajando sobre la escala de tiempo. Entonces, vamos a necesitar una serie de variables. Una que le llamamos start date, que va a ser la fecha de inicio, que va a ser del tipo fecha. Otra que le llamo end date, que va a ser también que aquí es donde voy a capturar la fecha final, que va a ser también del tipo date. Luego WS, que va a ser del tipo worksheet, y scache, que va a ser del tipo slicer cache, igual que hemos visto antes. Entonces, bueno, como es un objeto la WS, ahí lo que vamos es a iniciarla cargando la hoja de config. Entonces en WS va a ser la hoja de config, que es donde tenemos las fechas que os acabo de explicar. Entonces vamos a capturar la fecha que vamos a filtrar. Y bueno, esto se podría hacer con un select case, también se puede hacer con un if, como queráis. Vamos a practicar el if una vez más y le decimos que si la variable que recibe, es igual, es un texto, entre comillas, a T1, por lo tanto es el trimestre 1, pues entonces le digo que la fecha de inicio va a ser lo que haya en la hoja config, que hemos dicho en el rango G2, y la fecha final va a ser lo que haya en la hoja config en la celda H2. O sea que va a ir de G2 a H2, lo que os acabo de explicar. De G2 a H2. ¿Lo veis? En el trimestre 1 va de G2 a H2. Ya está. Este es un poco el truquillo que hay que hacer. Eso es si este 1. Si este 2, bueno, pues en vez de G2 H2 va a ser G3 H3. Si es el trimestre 3, pues va a ser una celda más. Y el caso else, que es si no es ninguno de los anteriores, como sabéis, con el else aplicaría la fila 5. Tenemos desde la fila 2 a la fila 5. Como veis, desde la fila 2 a la fila 5 tenemos todas las fechas de inicio y final del trimestre. Esto es lo que necesitamos manejar para la segmentación de datos. Vale, entonces ya tenemos cargado en las dos variables, en start date o net date, ya tenemos cargada la fecha inicio y la fecha final, ¿no? En el caso que sea. Entonces, a partir de aquí, lo que tenemos que hacer es aplicar los filtros y volver a cargar los gráficos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues dentro del bloque with, lo que vamos a hacer es que aquí ya cambiamos de hoja, ya no estamos en config, sino que vamos a la hoja donde tenemos las tablas dinámicas y los gráficos, seleccionamos la hoja y ahora vamos a cargar las variables objeto que hemos, la variable objeto que hemos cargado arriba en ese caché. Lo mismo que hemos hecho antes, el ActiveWorkbook.slicerCache, y ahora, fijaos que antes ponía segmentación de datos y ahora no, ahora es la escala de tiempo, y escala de tiempo para VBA es Native Timeline, y
guión bajo y fecha, porque es así como se llama este slicer. Bueno, este slicer es así como se llama esta escala de tiempo, ¿lo veis? Fecha, tanto aquí como aquí. Por lo tanto, eso es lo que le estoy diciendo, ¿vale? Que en la variable scache me almacene este objeto, el slicer, la escala de tiempo que se llama fecha. Podría tener dos escalas de tiempo, y una que se llame fecha y otra que se llame fecha 1, etcétera, ¿no? Esta se llama fecha. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar el slicer a vista de trimestre, porque si os fijáis aquí por defecto, bueno, aquí, bueno, lo último que he hecho ha sido tener los trimestres, pero si aquí tengo meses, por ejemplo, lo que voy a hacer es cambiar esto, ¿vale? En caso de que tuviera meses, lo que voy a hacer es decir que voy a cambiarlo a vista de trimestre. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, dentro de la variable, uno de los métodos y propiedades que tiene es los slicers, y el slicer fecha, el que se llama así, quiero que el nivel sea igual a, para decirle que es trimestre hay que poner esta instrucción, XL timeline level quarters. Esto quiere decir trimestres. Ya veréis que luego cuando cambiemos a meses, bueno, pues esta parte de aquí pues es la que cambiará, lo demás será muy parecido. Vale, una vez que seleccionamos trimestre, lo que hacemos es limpiar cualquier filtro anterior con el Clear Data Filter, y finalmente lo que le vamos a decir es el trimestre que hemos seleccionado. ¿Y cómo le decimos eso? Bueno, pues otra de las propiedades de este objeto es el timeline state. Le decimos .setFilter date range y le pasamos las dos variables que hemos cargado aquí. Aquí recordad que hemos cargado la fecha inicio y la fecha final del trimestre, start date and end date. Y ya está. Volvemos a llamar a gráficos para que nos actualicen los gráficos y listo. Así es como funcionaría el filtro de trimestre. Bueno, creo que este vídeo va a llegar hasta aquí. Es una primera toma de contacto con los slicers y con la segmentación de datos desde VBA. Y espero que se haya entendido todo hasta aquí, y la semana que viene ya acabaremos, porque si no va a durar demasiado. Ya la semana que viene concluiremos con el resto que queda por ver, que sobre todo la parte de seleccionar meses desde el checkbox será muy interesante. Ya tenéis el enlace de descarga, seguro que lo estaréis viendo. Si no lo entendéis bien la parte de los checkbox de meses, en el próximo vídeo lo explicaré con todo detalle y se entenderá mucho mejor. Espero que os haya gustado, que se haya entendido todo, que si es así, que me deis un like, me hagáis algún tipo de comentarios, que os suscribáis al canal, y nos vemos la próxima semana. Como siempre, gracias por estar ahí. Saludos, adiós.